compasivos y simpáticos. En los últimos programas hemos estado reflexionando acerca de las cualidades del carácter que son imprescindibles y necesarias en el cristiano y que son nombradas por el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, versículo 8. Cada una de estas palabras muestran la influencia y llenura del Espíritu Santo y son contrarias a la acción de la carne. Anteriormente hemos visto el significado de sed todos de un mismo sentir y la importancia que tiene para la unidad de la fe, la unidad de la Iglesia. Hoy meditaremos sobre la palabra compasivos o simpáticos. Leamos el pasaje desde el verso 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Como solemos hacer, vamos a ver cómo otras versiones de la Biblia en castellano han traducido la palabra compasivos, usada en la versión de Reina Valera del 1960. Hacerlo es un gran hábito de estudio porque nos ayuda mucho a entender el significado de la palabra original, sobre todo si tenemos en mente que los traductores son personas especializadas en los idiomas bíblicos originales. Vamos a ver y oír 4 traducciones de esta palabra en diferentes versiones. Comparta penas y alegrías. Traten de entenderse los unos a los otros. Compartan las preocupaciones de los demás. Sufran con los que sufren. Para profundizar más en la palabra, vamos a ver la definición que da el Dr. Bob Utley de la palabra original sympathes o sympathes, que se divide o etimológicamente viene de sum, que es con, y pasho, que es sufrir o afligir, queriendo decir sufrir o sentir lo mismo con el otro. Se puede pronunciar, como hemos dicho, sympathes, de donde viene nuestra palabra simpático, simpatía. Es un adjetivo que se usa una sola vez en las Escrituras. Tiene el sentido de ser comprensivo, sentir el uno por el otro, llevando las cargas los unos por los otros. Compasión especialmente hacia los débiles, los que sufren y los necesitados. Se requiere una humildad de mente. El carácter contrario muestra un carácter carnal, egoísta, centrado únicamente en sí mismo. Podemos decir que Jesús definió la palabra de esta manera. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Solo la gracia de Dios y la influencia del Espíritu Santo hace posible que alguien se congratule con el gozo ajeno y sentir lo propio. Veamos cómo algunos estudiosos han definido la palabra compasivos o simpathes descrita por el apóstol Pedro. Juan Calvino, refiriéndose a esta palabra en el original, dijo: se condolen, se duelen con nosotros en la adversidad y se regocijan con nosotros en la prosperidad, para que no solo se preocupe por sí mismo, sino que también considere el beneficio de los demás. El comentario Albert Barnes dice, en referencia a esta palabra: entrando en los sentimientos del otro y demostrando respeto por cada uno el bienestar de los demás. La palabra no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Describe un estado mental que existe cuando estamos en los sentimientos de los demás como si fueran nuestros, ya que las diferentes partes del cuerpo, refiriéndose a la Iglesia, se ven afectadas por lo que afecta a cada uno. Es una voluntad, una decisión de penetrar los sentimientos de otra persona y compartirlos, ya sea tristeza o alegría. Veamos un pasaje bíblico donde la palabra es conjugada con el verbo simpateo. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El autor de los Hebreos le reconoció su compasión con los que estaban presos por causa de la obediencia a Dios, que produjo en ellos la generosidad de proveerles para sus necesidades con su dinero. Era una simpatía, compasión activa, generosa, que actuaba ante las dificultades del otro.
La compasión o simpatía bíblica es sentir lo que sienten primeramente los que sufren, o también alegrarte en la prosperidad de los demás. Esto hace que la carne se oponga. Ante la tragedia del otro podemos actuar con indiferencia, lástima o incluso con alegría. Y por otro lado, ante la prosperidad podemos caer en sentimientos de envidia en vez de regocijo y de alegría genuino. La obra del Espíritu Santo siempre tendrá la oposición de la carne, el ego, el yo y del diablo. Para tener verdadera simpatía tenemos que tener muy presente lo que piensan y sienten los demás. Es importante para ellos, por lo que yo debo mostrarles el máximo respeto, aunque para mí, y esto hay que enfatizarlo, sea ridículo el origen de su dolor o de su tristeza, y esto ocurre o puede ocurrir en la iglesia. Cuentan de una mujer que fue a la iglesia muy triste y llorando. Llevaba en sus brazos un perrito enfermo y pidió oración. Todos empezaron a reírse. Semanas después, alguien comentó: ¿por qué la mujer no volvió más? Es que hay que preguntarse cómo se sintió la mujer aquel día. ¿Se sintió amada, aceptada, comprendida o rechazada y ridiculizada? ¿Sintió que la iglesia le abrazaba o la rechazaba? Tenemos que respetar e identificarnos con el nivel de su emoción, aunque la causa no nos parezca importante, pero para la persona sí lo es, y la persona necesita ser abrazada. Compasión, en este contexto que estamos hablando, compasión no es comparación. No es decir, y yo peor que tú, o yo mejor que tú, o yo más, o yo menos. No es como yo me sentiría en su situación con mis experiencias y mi madurez. Es buscar sentir lo que el otro siente sin compararlo con cómo tú crees que debería de sentirse. Si lo haces, pones tu yo en primer lugar y caes en juzgar. La carne no puede dejar de compararse con los demás y exponerse como el más sufriente o el mejor. El yo más impide la simpatía, la compasión y se centra en el ego. William Barclay dijo: mientras que el yo sea lo más importante en el mundo, no puede existir la simpatía. La simpatía depende de olvidarse de uno mismo, de salir del yo e identificarse con la pena y con los dolores de los demás. El punto para saber si realmente estoy practicando la compasión bíblica es preguntarnos: ¿qué haría Jesús? ¿Cómo fue y es la compasión de Cristo por el ser humano? ¿Cómo fue la compasión y es la compasión de Cristo por mi propia vida, en mi experiencia? ¿Se rió Jesús de mí? ¿Se rió de cada uno de nosotros porque no éramos como Él? Leamos un versículo que conjuga esta palabra compadecerse que estamos mirando. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es interesante pensar en cómo actuó nuestro Señor Jesucristo, el único que era y es perfecto, con nosotros, con los pecadores. No viene diciéndonos: mira cuánto dolor he sufrido por ti. Viene diciéndonos: entiendo tu vacío, tu necesidad, tu dolor, tu soledad, tus miedos, y he entregado mi vida para ayudarte a encontrar una vida de calidad. No te dice: no te quejes que yo estuve más solo que tú. No digas que te duele porque a mí me golpearon y clavaron en una cruz y a ti no. No me digas que te sientes solo porque tu hermano no te habla cuando a mí me abandonaron todos. No me digas que tienes miedo cuando no has pasado por lo que yo he pasado. Por supuesto que no. Jesús no es así, no te habla así. Él viene a decirnos: te entiendo y comprendo. Él viene a estar a tu lado, quiere abrazarte. Viene a decirnos: puedo sentir tu tristeza y dolor y quiero caminar junto a ti, al tiempo que te muestro el único camino a un verdadero cambio a tu vida. Quiero mostrarte el amor compasivo de Dios por ti. Un creyente compasivo, simpático, según el apóstol Pedro, busca identificarse con el otro, entender sus emociones, le lleva a las promesas de Dios. Le anima con el ejemplo de otros que sufren, como el autor de los Hebreos en el capítulo 11 lo hizo. Oran juntos, lloran juntos, ríen juntos. Desde Promesas de Dios te invitamos, si no lo has hecho, a conocer al único que verdaderamente te entiende y comprende, al único que puede transformar tu vida, a Jesucristo y su Evangelio de amor. Si ya eres creyente y notas que en tu vida no está la compasión y simpatía de la que habla Pedro, te animo a pedir a Dios que te llene de su amor,
a través del poder de su Santo Espíritu. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.